Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Con el saludo litúrgico damos inicio a la celebración de esta audiencia general presidida por el Papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico en el Vaticano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Con este saludo litúrgico damos inicio a esta catequesis del Papa Francisco. Y ahora escuchamos la lectura que inspirará la reflexión del pontífice. De la carta a los Hebreos. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos, que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. De la lettre aux Hébreux. Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Mientras escuchamos la proclamación de esta lectura de la carta a los Hebreos, saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de Vatican News y también saludamos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy transmiten esta audiencia general desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Especialmente saludamos a Setelmont TV en Alicante, España, a Popular TV de Murcia, a Popular TV de Cantabria, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Radio San Camilo de Perú, a Radio Magna en Comodoro, Argentina, a Radio María de la Altagracia en República Dominicana, a Radio María en Venezuela y Panamá, a Radio María en México, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, a Radio Paz en Miami, a Radio Misión Católica en Georgia, Estados Unidos, a Radio Inmaculada e Inmaculada TV desde Georgia, Estados Unidos, a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización y a EWTN Televisión en los Estados Unidos. Lesung aus dem Hebräerbrief. Ihr seid zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten, zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Besprengung, das mächtiger ruft als das Blut Abels. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta a los Hebreos. Ustedes se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a la celebración y asamblea de los que están inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, mediador de la nueva alianza, y a la aspersión de una sangre purificadora mucho más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios. Siguiendo la tradicional estructura de la catequesis, se está dando lectura en los diferentes idiomas al texto bíblico, en este caso tomado de la carta a los Hebreos, que será de inspiración a la catequesis del Santo Padre. Este texto de la carta a los Hebreos que nos habla de los elegidos, de aquellos que se han acercado a la asamblea celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Palabra do Senhor.
قراءة من الرسالة للعبرانيين. أما أنتم فقد اقتربتم من جبل صهيون ومدينة الله الحي أورشليم السماوية، ومن ربوات الملائكة في حفلة عيد، من جماعة الأبكار المكتوبة أسماءهم في السماوات، من إله ديان الخلق أجمعين، ومن أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال. También en árabe se proclama esta carta a los hebreos que nos habla del juez del universo, de aquellos que se han acercado a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, de aquellos que se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Escuchemos esta carta a los hebreos en lengua polaca. Do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Oto Słowo Boże. Ahora nos disponemos a escuchar al Papa Francisco en la catequesis de esta audiencia general. De hoy, miércoles 3 de febrero de 2021. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Si è più volte registrata nella storia della Chiesa la tentazione di En la historia de la praticare Iglesia se ha registrado en más de una ocasión la tentación de practicar un cristianismo intimista que no reconoce a los ritos litúrgicos públicos su importancia espiritual. Spesso questa tendenza rivendicava la loro importanza spirituale. A menudo esta tendencia reivindicaba la presunta mayor pureza de la religiosidad que no dependiera de las ceremonias exteriores, consideradas una carga inútil o dañina. Al centro delle critiche finiva no una particolare forma rituale. En el centro de las críticas terminaba no una particular forma ritual o una determinada forma de celebrar, sino la liturgia misma. La crítica contra la forma liturgica. Era la crítica contra la forma litúrgica de orar. In effetti, si possono trovare nella Chiesa certe forme di spiritualità. De hecho, se pueden encontrar en la Iglesia ciertas formas de espiritualidad que no han sabido integrar adecuadamente el momento litúrgico. Muchos fieles, incluso participando asiduamente en los ritos, especialmente en la misa dominical, han obtenido alimento para su fe y su vida espiritual, más bien de otras fuentes de tipo devocional. Negli ultimi decenni molto si è camminato. En los últimos decenios se ha caminado mucho. La Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II representa el eje de este largo viaje. Esa reafirma de forma completa y orgánica la importancia de la divina liturgia para la vida de los cristianos, los cuales encuentran en ella esa mediación objetiva solicitada por el hecho de que Jesucristo no es una idea, no es un sentimiento, sino una persona viviente y su misterio un evento histórico. La preghiera dei cristiani passa attraverso mediazioni concrete. La oración de los cristianos pasa a través de mediaciones concretas. La Sagrada Escritura, los sacramentos, los ritos litúrgicos, la comunidad. En la vida cristiana no se prescinde de la esfera corpórea y material, porque en Jesucristo ésta se ha convertido en camino de salvación. Podemos decir que si ahora se reza en alma y cuerpo, el cuerpo entra en la oración.
Por tanto, no existe espiritualidad cristiana que no tenga sus raíces en la celebración de los santos misterios. El Catecismo escribe: La misión de Cristo y del Espíritu Santo El Catecismo escribe la misión de Cristo y del Espíritu Santo que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación y se continúa en el corazón de quien ora. La liturgia en sí misma no es solo una oración espontánea, sino algo más y más original. Es un acto que funda la experiencia cristiana por completo y por eso también la oración. La liturgia está dentro, es un acontecimiento, es presencia, es encuentro, es el encuentro con Cristo. Cristo se hace presente en el Espíritu Santo a través de los signos sacramentales. De aquí deriva para nosotros los cristianos la necesidad de participar en los divinos misterios. Un cristianesimo senza liturgia, un cristianismo sin liturgia, yo podría decir que tal vez es un cristianismo sin Cristo, sin Cristo total. Perfino il rito più spoglio, come quello che alcuni cristiani hanno Incluso el rito más despojado, como el que algunos cristianos han celebrado y celebran en algunos lugares de prisión o en el escondite de una casa durante los tiempos de persecución, Cristo se hace realmente presente y se dona a sus fieles. La liturgia, proprio per la sua dimensione oggettiva, chiede La liturgia, precisamente por su dimensión objetiva, pide ser celebrada con fervor, para que la gracia derramada en el rito no se disperse, sino que alcance la vivencia de cada uno. Il Catecismo spiega molto bene. El Catecismo lo explica muy bien y dice así: la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Muchas oraciones cristianas no proceden de la liturgia, pero todas, si son cristianas, presuponen la liturgia, es decir, la mediación sacramental de Jesucristo. Cada vez que celebramos un bautismo, o consagramos el pan y el vino en la Eucaristía, o ungimos con el óleo santo el cuerpo de un enfermo, Cristo está aquí. Es Él el que hace. Él está presente. Está presente como cuando sanaba los miembros débiles de un enfermo, o entregaba en la última cena su testamento para la salvación del mundo. La preghiera del cristiano fa propia la presencia sacramentale di Gesù. La oración del cristiano hace propia la presencia sacramental de Jesús. Lo que es externo a nosotros se convierte en parte de nosotros. La liturgia lo expresa incluso con el gesto tan natural del comer. La misa no puede ser solo escuchada. Es una expresión que no es correcta. Yo voy a escuchar la misa. La misa no puede ser solo escuchada, como si nosotros fuéramos solo espectadores de algo que se desliza sin involucrarnos. La misa es siempre celebrada. Y no solo por el sacerdote que la preside, sino por todos los cristianos que la viven. El centro es Cristo. Todos nosotros, en la diversidad de los dones y de los ministerios, todos nos unimos en su acción, porque Él, Cristo, es el protagonista de la liturgia. Cuando i primi cristiani iniziarono a vivere il loro culto, cuando los primeros cristianos empezaron a vivir su culto, lo hicieron actualizando los gestos y las palabras de Jesús con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, para que su vida, alcanzada por esa gracia, se convirtiera en sacrificio espiritual ofrecido a Dios.
Este enfoque fue una verdadera revolución. Escribe San Pablo en la carta a los romanos: los exhorto a ustedes, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Y este es el culto espiritual. La vida está llamada a convertirse en culto a Dios, pero esto no puede suceder sin la oración, especialmente sin la oración litúrgica. Que este pensamiento nos ayude a todos cuando vamos a misa los domingos. Voy a orar en comunidad. Voy a orar con Cristo que está presente ahí. Cuando vamos a la celebración de un bautismo, por ejemplo, es Cristo que está presente ahí, que bautiza. Pero Padre, esto es una idea, es un modo de decir. No, no es un modo de decir. Cristo está presente ahí. En la liturgia tú rezas con Cristo junto a ti. Con esta invitación del Papa Francisco de poder rezar con la liturgia, rezar en los diferentes misterios que la liturgia nos presenta, se da paso al resumen en los diferentes idiomas que forman parte de esta audiencia general. Los fieles de lengua inglesa presentan sus saludos y se unen en oración al Santo Padre. En este ciclo de catequesis dedicados a la oración, un ciclo de catequesis que inició el 6 de mayo de 2020 y que a lo largo de todo el año nos ha acompañado y ahora continúa el Papa desarrollando y reflexionando sobre este tema tan importante para la vida del cristiano, que es la oración. Y el día de hoy, el Papa nos ofrece esta reflexión sobre cómo rezar con la liturgia, cómo rezar con Cristo que está presente ahí en la liturgia. Escuchemos el resumen en lengua francesa. La Constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II représente le nœud d'un long chemin parcouru. Elle réaffirme de façon complète et organique l'importance de la divine liturgie pour la vie des chrétiens, car Jésus-Christ n'est pas une idée ou un sentiment, mais une personne vivante et son mystère un événement historique. La prière des chrétiens passe par des médiations concrètes. Les saintes écritures, les sacrements, les rites liturgiques. Il n'y a donc pas de spiritualité chrétienne qui n'est pas enracinée dans la célébration des saints mystères. La liturgie est un acte qui fonde l'expérience chrétienne tout entière. C'est un événement, une présence, une rencontre. Le Christ se rend présent dans l'esprit par les signes sacramentaux. Un christianisme sans liturgie est un christianisme sans le Christ. Le Christ est présent dans la célébration du baptême, dans la consécration du pain et du vin dans l'Eucharistie, dans l'onction des malades. La messe est toujours célébrée non seulement par le prêtre qui la préside, mais aussi par tous les chrétiens qui la vivent. El monitor está recordando que la oración de los cristianos pasa a través de la mediación concretas, como la Sagrada Escritura, los sacramentos, los ritos litúrgicos, por la liturgia. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia. Chiediamo la grazia di fare un incontro personale e autentico con Cristo vivente nella celebrazione liturgica, perché le nostre vite diventino sacrificio spirituale offerto a Dio. A tutti la mia benedizione.
El Papa Francisco saluda a todos los fieles de lengua francesa y les dice que la Iglesia evangeliza y se evangeliza con la belleza de la liturgia. Por ello pide que demos gracias a todas las personas de ese encuentro personal y auténtico con Cristo viviente en las celebraciones litúrgicas, para que nuestras vidas se conviertan en sacrificio espiritual ofrecido a Dios. Y a todos los fieles de lengua francesa, el Papa Francisco les imparte su bendición. Ahora el monitor en lengua inglesa presentará también los saludos de las comunidades en Estados Unidos, en el norte de América y en todos los países de habla inglesa. As the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will El monitor también recuerda que al final de la audiencia el Papa Francisco rezará con todos la oración en latín del Padre Nuestro e impartirá su bendición especialmente a todas las personas necesitadas, los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas. Escuchemos el resumen en lengua inglesa. Stressed the importance of the liturgy, together with personal prayer, for the spiritual life of Christians. Indeed, all Christian spirituality is grounded in the celebration of the sacred mysteries, in which Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit, becomes present in the midst of his people through the mediation of the sacramental signs of bread and wine, water and oil. Just as in the Incarnation the Son of God took flesh and dwelt amongst us, so too he now becomes present in all his saving power, through the liturgical celebration of word and sacrament. Our personal prayer is meant to interiorize and draw enrichment from the spiritual treasures of the Church's liturgical prayer. El monitor recuerda que muchas oraciones cristianas, si bien es cierto, no proceden de la liturgia, pero todas, si son cristianas, presuponen la liturgia, es decir, la mediación sacramental de Jesucristo. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Invito tutti, soprattutto in questo tempo di pandemia, a riscoprire la bellezza della liturgia per nutrire la nostra preghiera personale e accrescere l'adesione delle nostre comunità al Signore. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. El Santo Padre saluda cordialmente a los peregrinos de lengua inglesa, los invita a todos ellos, sobre todo en este tiempo de pandemia, a redescubrir la belleza de la liturgia para nutrir nuestra oración personal y hacer crecer la adhesión de nuestras comunidades al Señor. A todos ellos y a sus familias, invoca la alegría y la paz de Cristo. Del mismo modo, escucharemos los saludos de las comunidades en lengua alemana que se unen en oración por el ministerio petrino del Papa Francisco y también por sus intenciones para la Iglesia universal. Enseguida escucharemos también el resumen en este idioma de la catequesis que el Papa Francisco acaba de pronunciar. Gern schließt darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, schon immer gab und gibt es in der Geschichte die Versuchung eines rein innerlichen Glaubens, welcher der angeblichen Äußerlichkeit eines Ritus, einer Liturgie ablehnend gegenübersteht. Demgegenüber betont das Zweite Vatikanische Konzil die Bedeutung der göttlichen Liturgie für das Leben der Christen als objektive Vermittlung des Heils. Das Heilsereignis in Jesus Christus ist eben nicht nur eine Idee oder ein Gefühl, sondern ein lebendiges, konkretes, objektives, historisches Ereignis.
Entsprechend kann auch das christliche Beten nicht nur ein rein geistiges, innerliches, subjektives Geschehen sein. Es braucht die Materialität, Konkretheit und Objektivität der Heiligen Schrift, der Sakramente, der liturgischen Riten. Wir Christen haben keine Angst vor dem Leiblichen und Materiellen, weil dieses in Jesus Christus zum Weg des Heils geworden ist. In der Liturgie und insbesondere in der Feier der Sakramente ereignet sich durch das Wirken des Heiligen Geistes die Vergegenwärtigung Christi. El monitor está recordando que la oración del cristiano hace propia la presencia sacramental de Jesús. Lo que es externo a nosotros se convierte en parte de nosotros. La liturgia lo expresa incluso con el gesto tan natural del comer. La misa no puede ser solamente escuchada como si fuéramos espectadores, sino algo que es parte de nosotros. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, lasciamoci trasformare dal Signore attraverso la partecipazione alla liturgia. Con i doni del pane e del vino, lo Spirito Santo trasformi anche noi, affinché diventiamo un solo corpo e un solo spirito in Cristo e così un dono gradito a Dio. El Papa Francisco saluda a todos los fieles de lengua alemana y los invita a dejarnos transformar por el Señor a través de la participación en la liturgia. Con los dones del pan y del vino, dice el Papa, y el Espíritu Santo, que transforme también en nosotros para que nos convirtamos en un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo. Ahora escuchemos el resumen en nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy consideramos el nexo entre la oración y la liturgia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, también esta es oración de la Iglesia que eleva a Dios su plegaria. Como se sabe, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha estado presente la tentación de practicar un cristianismo intimista, es decir, una religiosidad que no reconocía a la liturgia, a los ritos públicos, su importancia espiritual, hasta considerarla inútil y dañina. Esto llevó a que muchos fieles, participando incluso a la misa dominical, le hayan quitado importancia y hayan buscado alimento para su fe y su vida espiritual en fuentes devocionales y no en la liturgia. Sin embargo, esto está cambiando. La Constitución sobre la liturgia del Vaticano II subrayó la importancia en la vida de los cristianos de la divina liturgia, que es acción de Cristo, que significa y realiza principalmente su misterio pascual. Por ello, no existe espiritualidad cristiana que no tenga como fuente la celebración de los divinos misterios, porque la liturgia no es una oración espontánea, sino acción de la Iglesia, encuentro con Cristo mismo, que se hace presente con la fuerza del Espíritu Santo a través de los signos sacramentales para comunicarnos su gracia. Un cristianismo sin liturgia es, por lo tanto, un cristianismo sin Cristo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que avive en nosotros la necesidad de participar en los divinos misterios donde Cristo está presente
y que a través de la oración, especialmente de la oración litúrgica, toda nuestra vida sea un culto agradable a Dios. Que el Señor los bendiga. Ahora escucharemos el resumen de la catequesis en lengua portuguesa. El monitor también presenta sus intenciones y oraciones junto al Papa Francisco. Sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Muitas vezes, na história da Igreja, houve a tentação de praticar um cristianismo intimista, uma espiritualidade desvinculada dos ritos litúrgicos. Para superar isto, muito foi feito nas últimas décadas. Em particular, a Constituição Sacrosanctum Concilium reforça a importância da liturgia na vida do cristão, destacando que Jesus Cristo não é uma ideia ou um sentimento, mas uma pessoa viva, e o seu mistério um evento histórico. A oração dos cristãos se realiza através de mediações concretas: a Sagrada Escritura, os sacramentos, os ritos litúrgicos. Assim, não existe espiritualidade cristã que não esteja enraizada na celebração dos santos mistérios. A liturgia é a ação que fundamenta toda a vivência cristã e, consequentemente, também a oração. Cristo se faz presente pela ação do Espírito Santo através dos sinais sacramentais. Por isso, um cristianismo sem liturgia é um cristianismo sem Cristo. Sempre que celebramos um sacramento, Cristo se faz presente, como quando curava os doentes ou entregava-nos, na última ceia, o seu corpo e sangue para a salvação do mundo. Na liturgia, aquilo que é externo a nós se torna parte de nós. E isto é expresso, inclusive, com o gesto tão natural de comer. Por isso, a missa não pode ser somente ouvida, como se fôssemos espectadores, mas é sempre celebrada, e não somente pelo sacerdote que preside, mas por todos os cristãos que a vivem. A vida é chamada a tornar-se culto a Deus, mas isto não acontecerá sem a oração, especialmente a oração litúrgica. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Auguro che ogni vostra comunità sperimenti una crescita della vita cristiana tramite una piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche. Vi benedico di cuore. El Papa Francisco también saluda cordialmente a los fieles de lengua portuguesa y a todos ellos les desea que en todas sus comunidades puedan experimentar un crecimiento en la vida cristiana a través de una plena, consciente y activa participación en las celebraciones litúrgicas. Y a todos les imparte su bendición de corazón. Ahora damos paso a la lengua árabe, que también está presente en esta audiencia general de hoy, 3 de febrero de 2021. Del mismo modo, el monitor presentará sus saludos y las intenciones de las comunidades árabes al pontífice y luego realizará la síntesis de la catequesis que el Papa ha pronunciado. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين.
إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في موضوع الصلاة في الليتورجية. قال قداسته: يؤكد الدستور في الليتورجية المقدسة من وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني على أهمية الليتورجية الإلهية في حياة المسيحيين الذين يجدون فيها الوساطة الموضوعية وحقيقة أن يسوع المسيح ليس فكرة أو شعوراً، بل هو شخص حي وسره حدث تاريخي. في صلاة المسيحيين وساطات كثيرة. El monitor está recordando que en la iglesia, de hecho, se pueden encontrar ciertas formas de espiritualidad que no han sabido integrar adecuadamente el momento litúrgico. Muchos fieles, incluso participando asiduamente en los ritos, especialmente en la misa dominical, han obtenido alimento para su fe y su vida espiritual, más bien de otras fuentes, de tipo devocional. El Papa también ha recordado en su catequesis este documento importante del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, que se llama Constitución Sacrosanctum Concilium. El Papa dijo que este documento representa el eje de un largo viaje, donde se reafirma de forma completa y orgánica la importancia de la divina liturgia para la vida de los cristianos, los cuales encuentran en ella esa mediación objetiva solicitada por el hecho de que Jesucristo no es una idea o un sentimiento, sino una persona viviente y su misterio un evento histórico. Por lo tanto, no existe espiritualidad cristiana que no tenga sus raíces en la celebración de los santos misterios, de los misterios de la vida de Cristo. Y en esto el Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación y que continúa este misterio en el corazón de la persona que reza. Saluto i fedeli di lingua araba. La nostra vita è chiamata a diventare culto a Dio, ma questo non può avvenire senza la preghiera, specialmente la preghiera liturgica. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male. El obispo de Roma saluda a los fieles de lengua árabe y les dice que nuestra vida está llamada a convertirse en un culto a Dios. Pero esto no puede realizarse sin la oración, especialmente sin la oración litúrgica. Por ello, el Papa imparte y pide al Señor que los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Vamos llegando a los resúmenes, al final de los resúmenes de los diferentes idiomas y ahora damos paso a la lengua polaca. El monitor presentará los saludos también de la iglesia en Polonia, de esta iglesia que venera a este gran Papa San Juan Pablo II. Escuchemos el resumen. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, wielokrotnie w dziejach Kościoła wśród wiernych pojawiała się pokusa praktykowania tak zwanego chrześcijaństwa przeżyć wewnętrznych, które nie uznaje duchowego znaczenia publicznych obrzędów liturgicznych. W tym kontekście należy pamiętać, że liturgia jest nie tylko modlitwą spontaniczną, ale jest czymś więcej. Jest przeżyciem, obecnością, spotkaniem oraz przypomnieniem, że Jezus Chrystus nie jest ideą czy uczuciem, ale żywą osobą, a Jego tajemnica wydarzeniem historycznym. Chrystus uobecnia się w Duchu Świętym poprzez znaki sakramentalne. Chrześcijaństwo bez liturgii jest chrześcijaństwem bez Chrystusa. Chrystus staje się prawdziwie obecny i daje siebie swoim wiernym nawet w najbardziej ogołoconym obrzędzie, takim jak ten, który niektórzy chrześcijanie sprawowali. El monitor está recordando que la liturgia, precisamente por su dimensión objetiva, pide ser celebrada con fervor para que la gracia derramada en el rito no se disperse, sino que alcance la vivencia de cada uno.
El catecismo explica esto muy bien. Dice que la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Por ello, desde los primeros cristianos, cuando empezaron a vivir su culto, lo hicieron actualizando los gestos y las palabras de Jesús con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, para que su vida, alcanzada por esa gracia, se convirtiera en sacrificio espiritual ofrecido a Dios. Ahora escucharemos los saludos del Papa Francisco. Saluto cordialmente tutti i polacchi. La liturgia della Chiesa è fonte della pietà e nutrimento della preghiera personale. Anche dalla comune preghiera liturgica, quando siamo radunati intorno a Cristo, inizia la realizzazione del comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo, perché pregando gli uni per gli altri ci aiutiamo reciprocamente e portiamo i pesi gli uni degli altri. Vi benedico di cuore. El Santo Padre saluda cordialmente a todos los polacos y les dice que la liturgia de la Iglesia es fuente de piedad y nutrimiento de la oración personal. También les recuerda que la común oración litúrgica, cuando estamos reunidos junto a Cristo, inicia la realización del mandamiento del amor de Dios y hacia el prójimo, porque rezando los unos por los otros nos ayudamos recíprocamente a llevar el peso los unos de los otros. Y a todos ellos los bendice de corazón. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione. Todos los fieles de lengua italiana que están participando de esta audiencia a través de los medios de comunicación se unen en oración y todas las intenciones de su ministerio apostólico. El monitor también recuerda que al final de esta audiencia se rezará la oración del Padre Nuestro en latín y al final el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica a todos, especialmente a los niños, ancianos y a los que sufren. Domani si celebrerà la prima giornata internazionale della fratellanza umana. Mañana se celebrará la primera jornada de la fraternidad humana, que fue establecido recientemente con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta iniciativa tiene también en cuenta el encuentro del 4 de febrero de 2019 en Abu Dhabi, cuando el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, y yo firmamos el documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común. Me complace mucho que las naciones de todo el mundo se unan a esta celebración destinada a promover el diálogo interreligioso e intercultural. Por ello, mañana por la tarde participaré en un encuentro virtual con el gran imán de Al-Azhar, con el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, y con otras personalidades. La citada resolución de las Naciones Unidas reconoce la contribución que el diálogo entre todos los grupos religiosos puede aportar para que se conozcan y se comprendan mejor los valores comunes compartidos por toda la humanidad. Que esta sea hoy nuestra oración y nuestro compromiso durante todos los días del año. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a todos los fieles de lengua italiana. Los animo a alimentarse frecuentemente de la palabra de Dios, especialmente en la liturgia, aplicándola a toda circunstancia de su vida cotidiana. Mi pensamiento va al final, como de costumbre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. Ayer hemos celebrado la memoria de la presentación del Señor en el templo por manos de la Virgen María. Ella presentó
a Dios Jesús. Alimentemos nuestra esperanza que ella, la Reina del Cielo, presente a Dios también a cada uno de nosotros y nuestras necesidades. No se cansen de poner su vida en las manos misericordiosas de Dios Padre. Este ha sido el saludo conclusivo a los fieles de lengua italiana y a continuación rezaremos todos el Padre Nuestro en latín. Luego el Papa Francisco impartirá la bendición apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. El Señor esté con ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos oyentes, de esta manera ha concluido la audiencia general de este miércoles 3 de febrero, en el cual el Papa Francisco ha continuado su ciclo de catequesis reflexionando sobre la oración. Y en este día nos ha explicado cómo la liturgia es fuente de toda oración cristiana y es importante recordar que la liturgia sin Cristo no es válida. También el Papa ha invitado a celebrar el día de mañana, 4 de febrero, esta primera jornada internacional de la fraternidad humana. Vatican News transmitirá a las 4 de la tarde este encuentro virtual que el Papa Francisco ha mencionado para el día de mañana. Muchas gracias a todas las emisoras que han estado con nosotros. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo en español de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.